Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Y abro el vlog ahora, son ahora mismo las 4:25 de la tarde. No he abierto el vlog esta mañana porque he estado trabajando delante del ordenador toda la mañana. Tenía un montón de cosas que hacer y he estado a tope. Y ahora ya estoy lista porque me voy a montar. Tengo entreno ahora a las 5. Y no quería irme al entreno sin abriros el vlog porque me vais a acompañar durante estos días, durante esta semana, estamos a martes, porque el fin de semana es Madrid Horse Week y os venís conmigo. Pero esta semana va a ser que tenía bastantes cosas pendientes que quería contaros y bueno, pues poneros un poquito al día y así pues me acompañabais y luego ya tendréis también otro vídeo además de Madrid Horse Week. Lo dicho, tengo entreno ahora, de hecho estoy ya lista. Hoy me he puesto los Maximilian marrones que tiene el hardware plateado y voy de marrón completa. En cuanto termine el entreno me voy corriendo a un sitio, a un evento muy chulo, pero bueno, eso ya luego os lo enseñaré. Y como tenía aquí unos minutillos, digo, voy a aprovechar porque tenía un montón de cosas que contaros y que ponerme al día con vosotros. Lo primero y más importante, que se ha hecho mucho de rogar, que todavía no os lo había enseñado por redes sociales, y es la nueva edición de Hípica Magazine. Como sabéis, en la edición anterior empecé a colaborar con ellos con la sección de biología equina y este mes os traigo un artículo sobre, os lo voy a buscar, sobre algo que hacen los caballos y que seguro que habéis visto hacerlo más de una vez. Y os explico un poquito a nivel biológico lo que significa, y es el flemen. Seguro que habéis hoy visto a vuestro caballo hacer ese gesto en alguna ocasión levantando el labio superior. Bueno, pues en el artículo de este número os lo cuento, os hablo sobre el flemen y por qué este movimiento de retracción del labio superior y bueno, un poquito la biología equina, porque al final qué importante, como ya sabéis y siempre os lo digo, qué importante es conocer el caballo, no solo montado, sino también su biología para poder entenderlo mejor y poder luego pues trabajar mucho más en sintonía. Y bueno, yo creo que ha quedado un artículo muy chulo, estoy súper orgullosa de él. Mirad qué bonito. Decidme si tenéis la revista, si la habéis comprado y si habéis leído ya el artículo, pues qué os parece. Y justo ayer ya envié el del siguiente número, que yo creo que va a estar muy interesante, pero no os voy a decir de qué va, ya os lo diré. La podéis comprar y os llega a casa directamente, y si sois de Cataluña también la podéis adquirir en distintos puntos y en distintos kioscos. Así que informaros porque en la página web os la dejaré abajo en la cajita de descripción, tenéis toda la información sobre Hípica Magazine. La verdad que es una revista súper completa, y yo que soy de digital ya lo sabéis, pero los libros que son educativos, que son divulgativos, las revistas así, pues me gusta tenerlas en papel. Bueno, lo siguiente que quería enseñaros es este paquetito que me ha llegado y que me ha aguantado mucho las ganas para abrirlo con vosotros, y es de Matarrani. A ver cómo... Ahí, la han enviado en esta cajita súper mona y es su nuevo lanzamiento. Una crema que han lanzado con 3 texturas diferentes para 3 tipos de piel. Os voy a dejar en la cajita de descripción también el enlace a Matarrania, porque la verdad es que llevo colaborando con ellos, pues yo diría que, bueno, muchos años, realmente muchos años, desde antes de tener el canal de YouTube ya colaboraba con ellos. Y me van enviando algunas cositas de vez en cuando, sobre todo algunos lanzamientos nuevos. Vale, pues os voy a enseñar porque, mirad, viene así de bien. Me encanta porque es que Matarrania no usa nada de plástico en su envase, en su empaque, y eso es algo que me encanta porque es muy complicado encontrar marcas que realmente apuesten por la sostenibilidad en este sentido. Y os voy a enseñar los 2 productitos que me han enviado. El primero de todos es el fluido hidratante bio. Yo elegí este para piel sensible porque, bueno, siempre lo soléis ver, ¿no? Mi cara suele tener algunas zonas más rojitas, sobre todo ahora con el frío, con el cambio de temperatura, suele ser mi piel bastante sensible. Y tengo mucha expectativa en este producto porque ahora mismo estoy utilizando otra crema de día
pero las de Matarrania son cremas muy nutritivas y yo creo que ahora para el invierno me va a venir ideal. Y sobre todo ahora que voy a subir a Madrid, pues que yo creo que allí va a hacer más frío, pues me va a venir genial. Así que bueno, pues aquí lo tenéis. Me encanta porque el packaging lo podéis ver, es un envase de vidrio y me parece precioso. Así que bueno. Y os voy a leer lo que pone aquí. Es un fluido facial que hidrata, relaja, calma y protege la piel. Bifásico, de textura fluida y rápida absorción. Deja la piel suave, elástica y luminosa. Enriquecida con aceites vegetales vírgenes de oliva, jojoba y almendras. El extracto de caléndula calma y regenera la piel y el agua de rosa de damasco la relaja y regula. Apto para piel sensible y contorno de ojos y formulado sin perfume, que eso es algo que también me encanta. Agitar antes de usar y aplicar generosamente. Yo espero que me funcione, pero bueno, ya os diré. Como tiene aceite, bueno, estoy ahí un poco a ver qué tal. Pero yo creo que me va a ir muy bien, sobre todo, ya os digo, ahora en invierno. Y luego me han enviado, que no sabía que me lo iban a enviar en la cajita, su protector solar facial con factor de protección 50 y son 100% ingredientes naturales y 75% de ingredientes ecológicos. Y bueno, no lo he dicho, pero la mayoría de estos productos, este por lo menos, y yo creo que el fluido hidratante también, son veganos, no están testados en animales y no llevan perfumes, que eso sí os lo he comentado antes. El tema de la cosmética vegana da para mucho y podríamos hablar sobre ello en algún momento. Sí que es verdad que yo tengo algunas marcas que no son 100% veganas o alguna cosmética que utilizo que no es 100% vegana, pero siempre que encuentro una opción que es vegana, intento tirar por ahí. Y bueno, este es el frasco también en vidrio, como he dicho, la tapita de metálica. Y a ver qué tal, esta sí que no la voy a abrir porque ahora mismo estoy utilizando otra crema con factor de protección, pero en cuanto la acabe la abriré, porque estas cremas lo que sí tenéis que tener en cuenta es que Matarrania, al ser productos muy naturales que apenas tienen conservantes, en el momento en que la abrí es para de verdad utilizarla en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿eh? Esta, por ejemplo, son 8 meses. Aunque bueno, si usáis protector solar a diario como se debería, pues en 8 meses la habéis terminado seguro. Pero bueno, pues nada, quería enseñaros esas cosas y voy a mirar la hora. Tengo unos minutillos, pero poco. Voy a aprovechar y os cuento, porque en el vídeo de... Bueno, en el viaje, es que no nos hemos puesto ni al día. Entre tantos viajes, creo que esto lo estaréis viendo después del viaje a Navarra. Y es que no nos hemos puesto a hablar, o sea, vinimos del viaje de Islas Canarias, luego hemos ido a Navarra, que también habéis visto que hemos estado sin parar recorriendo un montón de pueblecitos y un montón de sitios súper mágicos y con muchísimos caballos. Y no he tenido tiempo ni para ponerme al día con vosotros. Os dije en el vídeo de Canarias que en Tenerife me cogí en un puestecito unos pendientes de artesanía que estaba haciendo una mujer de allí y no os lo había llegado a enseñar y no se me ha olvidado. Lo que pasa que, como os digo, pues no habíamos podido ponernos al día. Bueno, pues son estos de aquí. A ver qué os parece. A ver si puede enfocarse bien. Yo creo que ahí los veis bien. Son monísimos, monísimos. Y están hechos con palma, estos creo que están hechos con palma. Ella lo estaba haciendo allí a mano y yo creo que eso le da un valor incalculable y espero que me dure mucho tiempo porque para ocasiones especiales o incluso con unos vaqueros y una camiseta creo que quedan genial. Así que nada, estaba pendiente de enseñároslo y ya os lo quería enseñar y lo voy a volver a guardar. Y también en el vídeo, sobre todo en la última parte, cuando ya volvimos a Tenerife y hemos estado descansando unos días en el Hotel Las Madrigueras, aproveché también para leer, como os comenté, y para terminar un libro que estaba pendiente de terminar. Y bueno, me ha dado tiempo a leerme entre medias otros 2 libros, pero hoy os voy a hablar del libro que estaba leyendo allí en Canarias, que me terminé allí, que es este, La psicología del dinero, de Morgan Housel. Cómo piensan los ricos, 18 lecciones sobre riqueza y felicidad. Y es un libro que creo que debería leerse todo el mundo. Siempre digo lo mismo con este tipo de libros, pero es que realmente me aportan mucho, aprendo mucho y es un tipo de lectura que a mí me gusta hacer, ¿no? Sobre todo sobre mentalidad, abundancia, no tanto como ley de la atracción, pero sí el valorarse, el ser capaz de
manifestar todo eso bueno que queremos, todo eso que queremos que nos llegue a nuestra vida. Y no estoy hablando de dinero solo porque esto sea la psicología del dinero, porque este libro te da herramientas para realmente aplicarlas a tu vida, tanto a nivel profesional, a nivel personal, y por supuesto luego todo eso se ve reflejado en la parte económica, ¿no? Bueno, o no tiene por qué, pero lo normal es que a la larga se vea reflejado. Y es un libro que, como veis, bueno, he marcado también muchísimo y me ha gustado. Es de los que voy a conservar mucho tiempo y además es que lo tengo, vamos, subrayado entero. Me parece que es un libro que se lee bastante fácil porque tiene capítulos muy cortitos y es muy, no pesa nada, lo lleva en cualquier sitio y bueno, que es muy cómodo y os recomiendo que os lo leáis. Ahora que llega, bueno, creo que ya habrá pasado cuando veáis este vídeo, pero Black Friday y toda esta época navideña, pues ya tenemos tantas cosas y ya no sabemos muchas veces ni qué comprar, pues os invito a que os regaléis un libro de crecimiento personal y de desarrollo personal, profesional, porque creo que es la mejor inversión. Y después de este libro me leí el de Paulo Coelho, Hippie. Este libro se lo vi recomendado a Irene Nortes y me ha decepcionado un montón, tengo que decirlo. Paulo Coelho me encanta, pero no me ha encajado este libro, tengo que decirlo. Creo que no me ha encajado porque quizás las expectativas que tenía sobre él eran muy grandes o quizás esperaba encontrar otra cosa diferente. Que este libro no sea para mí, quizás no era el momento más idóneo para leerlo, para mí, pero no quiere decir que para ti no lo sea. Pero a mí no ha sido el que más me ha marcado. Es como tipo novela y como sabéis las novelas yo las suelo leer todas en digital, no las suelo tener en papel y esta como ya la he leído una vez no creo que la vuelva a leer, aunque sí que veis que tengo marcada algunas frases, o sea que tiene algunas partes, en sí la historia es muy bonita y creo que según la persona que lo lea y el momento en el que lo lea va a sacar y lo va a interpretar y va a sacar un aprendizaje u otro. Está muy bien escrito, no sé, a mí me gusta mucho Paulo, pero sí que es cierto que creo que no he llegado a conectar con los personajes y no he llegado a encontrar esa magia, esa chispa que buscaba. Es un libro autobiográfico y si os apetece y os gusta Paulo Coelho, pues bueno, os recomiendo que le deis una oportunidad y seguro que algo aprendéis, porque incluso de las novelas siempre aprendo cosas. Así que nada, lo que haré será venderlo por Vinted, que tengo pendiente poneros un montón de cosas para vender, entre ellas libros como novelas que ya no voy a volver a leer, y esto lo pondré por allí. Si no tenéis, no sé si os dejaré abajo de este vídeo en la cajita de descripción el enlace a mi perfil de Vinted, pero estad atenta y chequeando la cajita de descripción en todos los vídeos porque si no os lo dejo en este, os lo dejaré muy pronto porque tengo pensado subiros un montón de cosas a Vinted porque tengo muchísimas cosas. Voy a recoger y nos vamos a ir porque como os digo, después del entreno tenemos un evento muy especial que estoy deseando. Y me voy a tomar mi té que se me va a enfriar y me voy. Así que nada, nos vemos ahora en un ratito. No me puede faltar el té verde después de comer. O rojo, pero sí tengo té verde. Por cierto, ¿habéis visto el cuadro? Que el otro día os lo puse de fondo en el vídeo, pero creo que no lo viste y os lo voy a enseñar. Nuestra nueva incorporación. ¿Qué os parece? Bueno, habrá opiniones para todos los gustos porque es lo que suele ocurrir, ¿no? Con los cuadros abstractos. A mí me encanta porque creo que va genial con los tonos y con la sintonía de la casita y que le da como una paz enorme. Aquí no lo veis, no es un negro del todo, es como un marrón chocolate oscuro. Y bueno, pues nada, ahí lo tenéis, nueva incorporación. Ya estoy, chicos, siempre con prisas, a todos lados. Ya estoy lista, así que nos vamos. Por cierto, mirad, le he cambiado al casco, este es el que uso para entrenar, este casco negro de Tatini que os enseñé, que es el que siempre llevo. Pues le he puesto, porque no traía como un protector de barbilla, y le he puesto este de mi antiguo casco, y hoy es el primer día que lo voy a usar a ver qué tal me va, pero es que no traía nada, o sea, es que trae como un pequeño protector, pero no trae nada. Así que, bueno, pues nos vamos.
luego os veo luego del entreno, aunque será ya de noche. Pero bueno, voy a intentar grabar un poquito, pero no sé si podré. Os tengo que contar sobre esto, sobre el tema del entreno, porque han cambiado algunas cosillas. Pero bueno, eso ya os lo contaré más adelante. Así que nada, deseadme suerte, que vaya muy bien y os veo luego. Ya estoy en casa, acabo de llegar del entreno, duchita súper rápida y ya me estoy arreglando y nos vamos. Y os cuento dónde nos vamos. Bueno, pues nos vamos al estreno del documental Caballos, producido por Alberto Redondo. Alberto Redondo es biólogo, es zoólogo y también hace documentales de naturaleza desde hace ya bastantes años. Y lo peculiar de Alberto es que fue mi profesor en la carrera. Y con él, bueno, le tengo mucho cariño y hemos mantenido el contacto desde que terminé en biología. Y bueno, siempre estamos charlando, siempre estamos poniéndonos al día y me ha invitado a la presentación de este nuevo documental. Ya lo ha presentado en varias ciudades, en Jerez, en Málaga, ha recibido bastantes premios y hoy lo presenta oficialmente aquí en Córdoba, en colaboración con la Facultad de Ciencias y patrocinado por Piensos Pavo. Así que nada, me voy a vestir rápido porque tengo muy pocos minutos. Ya es de noche completamente fuera, pero bueno, voy a intentar grabar un poquito para que lo veáis. Y nos vamos corriendo porque tengo muchísimas ganas de ver este documental y además, bueno, es de caballo, así que la verdad es que me hace muchísima ilusión. Y desde que me lo dijo, pues estoy súper agradecida y hay que ver cómo pasa el tiempo. O sea, una persona que ha sido tu profesor en la universidad, al que admiraba, a esa persona de la que he aprendido tanto y que cada día sigo aprendiendo de él. Y ahora, pues no sé, ser yo también bióloga y poder ser compañero de profesión, algo que me hace muy feliz. Y que valoro mucho que bueno, he mantenido contacto con varios profesores de mi carrera y el que se acuerden de mí, que me escriban, me hace especial ilusión porque ya que amo tanto la biología y soy una bióloga de vocación, pues el poder seguir en contacto con estos profesionales, pues creo que es un tesoro y lo valoro mucho y estoy muy feliz. Así que nada, me voy a vestir súper rápido y nos vamos para el estreno del documental Caballos. Y como no podía ser, me voy a poner mi colgantito de herradura, que me encanta. Ya sabéis que este no me falla y lo llevo casi en todos los vídeos siempre. Pues ya estaría. Este es mi look final con mi chaquetita. Esta chaqueta es súper básica, la tengo más que amortizada, me encanta. Tiene más trote y nada, unos botines, unos vaqueros y nos vamos. Ahora os veo. Ya estamos por aquí, acabamos de llegar y bueno, nada, a ver qué tal, vamos para adentro. Madre mía, son las 8, pero parece que son las 12 de la noche. Ya estamos por aquí. Caballos, por Alberto Redondo, deseando verla. ¡Qué ganas! Ahí está Alberto, vamos a saludarle. Ya estamos por aquí, estamos deseando que empiece y esto está a tope de gente. Esto está a punto de empezar, está la sala llenísima de gente y nada, a ver qué tal. Está Alberto Redondo por ahí, ya la habéis visto y bueno, me callo porque va a empezar, luego os cuento qué tal. Tanto bueno, pues civiles, militares, su pasión por grabar documentales de naturaleza. Por tanto, yo creo que eso es una parte esencial de nuestra obligación. Así que lo hacemos bien. Que los caballos realizan entre ellos en libertad. El animal ha influido en nuestra vida tanto como el caballo.
Toda nuestra historia está ligada de forma indisoluble a este animal. Este documental muestra una relación que va más allá de lo que imaginamos. Aunque a partir de la revolución industrial, el uso del caballo ha disminuido drásticamente, nuestros corazones siguen latiendo juntos. Cuando miramos a través de sus ojos, nos vemos a nosotros mismos. Cuando pensamos en libertad, en armonía, en belleza, en nobleza, fuerza, velocidad, tenemos un referente. La exigencia de este deporte ha llevado a seleccionar una genética con un alto porcentaje de pura sangre de carrera. La relación que hemos tenido con ellos durante milenios nos ha hecho a las dos especies lo que hoy somos. Este fiel compañero sigue ahí, fascinándonos y ofreciéndonos su belleza y su nobleza. Buenísimos días por la mañana, qué frío. Voy camino de la oficina y ya luego os veo al salir y os cuento por qué llegó el día. Esta noche salimos para Madrid, se celebra Madrid Horse Week, como os digo, y os venís conmigo, así que os veo luego cuando salga de la oficina. Buenos días. Buenas tardes, chicos, ya por casita por fin. Tengo la maleta medio a hacer, ahora ya os enseño y también os quiero enseñar esto de aquí que me quedó pendiente antes de ayer de enseñaros y organizar un poco toda la casa porque quiero dejarme la lista antes de irme para Madrid. Y no hay tiempo que perder porque tengo literal 2 horas para dejarme todo listo, la maleta hecha. Primera tarea terminada, ya tengo la maleta hecha. Me voy a llevar este abrigo porque dicen que va a hacer bastante frío. Mira el tiempo además y pone que va a hacer mínima 3 grados, o sea, fresquito, fresquito. Aunque luego allí dentro del IFEMA yo creo que no nos va a hacer falta. Espero que haya ropero como en Equitana. Pero me lo voy a llevar y luego me voy a llevar este bolso porque la verdad que es súper cómodo. Me cogen un montón de cosas y para viaje solo quiero llevar el bolso y la maleta. Y aquí tengo también mi libro electrónico que ya sabéis que no puedo viajar sin él, que lo estoy terminando de cargar y nada, listo, ahora os enseño eso y vamos con el tiempo justo porque el tren sale a las 10 de la noche, o sea, llego a Madrid a las 12, pero bueno, deseando, la verdad es que deseando. Ya estoy, maleta lista y todo preparado y no iba a cenar nada, pero creo que me voy a tomar algo de comer ahora porque si no es que luego se me va a hacer muy tarde. Y de normal no suelo cenar. Sabéis que hago ayuno intermitente la mayoría de las veces. Pero hoy tengo un poquito de hambre. Y creo que me voy a tomar algo de fruta ahora, antes de salir de casa. O si no, llevármela y comérmela en el tren. Pero no creo que me lo voy a tomar ya así. Y enseñaros eso que tenía pendiente y nada más, irme. Que no quiero que se me haga muy tarde. Uf, es que ya os lo he dicho antes, creo, no sé. El tren sale a las 10, llegamos a Madrid a las 12 de la noche. A las 12 llega el tren, más luego coger un Uber. Total, que hoy va a ser un día fatope. Llevo levantada desde las 5 de la mañana. Pero bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Eso dicen. Bueno, ya estoy. Me he cogido aquí una horquilla. ¿Cómo le llamáis a esto? ¿Horquilla o ganchillo? Y me voy a tomar, yo creo que un par de mandarinas y un plátano. Y también voy a aprovechar porque se publica ahora el vídeo, que hoy estamos a jueves, y se publica el primer vlog de Navarra. Así que lo voy a ver con vosotros, creo, porque creo que lo voy a poner en estreno, es que no estoy muy segura. No sé de qué decirme, contadme si a vosotros os gusta ver este tipo de contenido,
en estreno o preferís que lo suba normal y vosotros luego lo veis después. No sé, decídmelo cuando veáis este vídeo, porque es verdad que algo que a mí, por ejemplo, no es el formato que más me convence, porque cuando quiero ver algún vídeo, cuando está en estreno, pues si te tienes que meter justo cuando ha empezado, si te metes un poquito después ya no lo pillas desde el principio, entonces eso me echa un poquito para atrás. Pero no sé, bueno, decidme vuestra opinión. Y nada, eso, me voy a comer esto y voy a enseñaros antes las cositas que tenía pendientes. Y nada, y nos vamos. Me iba a llevar el ordenador para trabajar en el tren, pero creo que no me lo voy a llevar en este viaje, porque tengo bastantes cosas que hacer, que editar algunas cosas con el móvil y creo que que tengo bastante trabajo para hacer con el móvil y que no necesito el ordenador, así que creo que voy a hacer eso. Y además, si me sobra un ratito, porque os digo, yo no sé vosotros, pero si me sobra un ratito, a mí me gusta también aprovechar estos viajes y llevarme un libro. En este caso ya os he enseñado el libro electrónico y yo creo que voy a aprovechar para eso, para terminarme de leer, que estoy enganchadísima, pero enganchadísima al libro de El caso Alaska Sanders, de Joel Dicker. Me encanta ese autor, él escribe novela negra, policíaca y me tiene enganchada. Ya me leí La verdad sobre el caso Harry Quebert, que os lo recomiendo un montón, y este que me queda nada, creo que me queda un 10% o así, vamos, súper recomendado también. Y estoy tentada, porque yo me engancho mucho a los libros, y estoy tentada de empezarme el siguiente, que es Los Baltimore, es la familia del protagonista del libro, y estoy tentada de empezármelo porque sé que como me lo empiece me voy a enganchar, y eso significa que no voy a poder soltar el libro hasta que no acabe. Y tengo muchísimas cosas que hacer, ya no solo cuando vuelva de Madrid Horse Week, sino en estos días. Entonces no sé, ya os contaré si he sucumbido a la tentación. Os voy a enseñar eso y a cenar. Bueno, ahora sí, ya estoy aquí sentada otra vez en mi rinconcito. Os lo voy a enseñar súper rápido porque se me ha echado un poco el tiempo encima y no me puedo parar mucho. Entonces, lo primero que os quería enseñar son estos micrófonos inalámbricos que compré. No son los mejores del mundo, ya lo sé, pero me los recomendaron y quería probarlos porque son bastante pequeñitos y os los voy a enseñar. Y además vienen dos y eso me viene genial para cuando hago vídeo con alguien. Ahí lo veis, son súper pequeñitos, me encantan y se conectan con esta pieza tan pequeñita, o sea que es súper fácil de usar y muy cómodo. No lo he estrenado porque me hubiera gustado llevármelos al viaje, pero me ha sido imposible probarlo antes y no me los quería llevar a ciegas. Así que bueno, a ver si tengo un ratito cuando vuelva y los pruebo y ya os contaré qué tal. A ver qué tal, porque la verdad que ya os digo, recomendaciones me han hablado muy bien de ellos, pero yo no lo he probado todavía. Y por aquí pues un regalito que me hicieron, que os lo quería enseñar porque me parecen monísimos, que son estos calcetines de Silbón. Y también los tienen, bueno, me gustan porque tienen como brillito, ahí lo veis. Perdonad porque la luz no es muy buena, que ya como anochece tan pronto. Y aquí tienen el loguito a ver si lo podéis ver bien. Ahí. En brillito. Y los tienen también en rosita. Y creo que me los voy a coger porque yo los tenía vistos en rosita y se los copié a mi hermana. Porque ya se los compró y entonces yo me los apunté en mi lista de deseos. Pero estos también me parecen ideales. Así que pues ya está. Creo que lo usaré... Estoy dudosa porque al principio lo iba a usar para montar, pero creo que lo usaré para vestir. Creo que es lo más lógico. Y ya está, porque luego... Ah, no, me queda una cosita. Esto de aquí. Es que me cogí el otro día porque necesitaba reponer básicos. Este año la verdad que no he comprado de ropa. Esta temporada no he comprado casi nada, por no decir nada, de ropa, salvo algunos básicos. Algunos jerseys básicos que sí que tengo que renovar con más frecuencia porque uso mucho, y luego leggings, que también pues suelo utilizar muchísimo. Ya sabéis que mi estilo es... Me gusta vestir en mi día a día como con un estilo así, aire ecuestre o aire inglés, y cómodo y a la vez elegante. Así que me cogí estos para reponer, que los tengo, ya lo habéis visto, porque los compré el año pasado muy parecidos, en marrón y en verde militar, y me los he cogido en negro, porque en negro tengo los que ahora mismo llevo puestos negros, pero ya están bastante gastados y además me quedan muy justos y necesitaba reponer y los vi y además me costaron 19,95. Y es verdad que por más tiendas que miro, es que para mí Zara
aunque yo sé que no es moda sostenible, pero es la única en la que encuentro este tipo de leggings. Y la verdad es que, bueno, pues me encantan. Y lo uso, como digo, muchísimo y con los detalles. El hardware en dorado, ya sabéis que 100% tenía que cogérmelo. Y ya está, me los tengo que probar. Porque me los quería también, lo vuelvo a decir, me los quería llevar al viaje estos también y al final no me ha dado tiempo a probármelos y no me quiero arriesgar. Así que ya cuando vuelva pues me los probaré tranquilamente y espero que me queden bien y no tener que ir a descambiarlos por una talla más. Y pues nada, pues ya está, no os voy a enseñar nada más porque tengo algunas cositas de ropa ecuestre, eso sí, y algunos libros que enseñaros, pero creo que lo voy a dejar para más adelante y os lo enseñaré en próximos vídeos y os haré un haul de libros y os haré también un haul de cositas ecuestres, tanto de estas que tengo aquí nuevas y bueno, no sé si caerá alguna porque tengo pensado comprar un par de cositas ahora entre Madrid Horse Week y el SICAP, porque también si todo va bien y no pasa nada, pues iré este año también a SICAP. Así que pues nada, voy a terminar ya de cerrar y de organizar esto y irme para la estación. Bueno, pues ya estoy en el tren, nos vamos para Madrid para dormir, descansar, que mañana tenemos Madrid Horse Week. Os dejo el vídeo aquí, espero que os haya gustado muchísimo. Cuando estéis viendo este vídeo yo estaré en SICAP, que también estaré grabando, y no olvidéis de ver el próximo vídeo porque tendréis la primera parte de Madrid Horse Week. Así que cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!